días. Hola, buenos días. Un placer saludaros y encontrarnos de nuevo por aquí. Hemos organizado esta actividad que pretendemos sea algo muy dinámico y muy fácil de pues seguir y participar por vuestra parte, y no solo por quienes nos hemos unido en lanzar esta iniciativa a modo de puesta en común de cuestiones que nos preocupan y nos ocupan muy en la actualidad en estos momentos. Como sabéis, esta es una iniciativa de Urban Red. Somos un grupo de grupos de investigación, una red temática que nos ocupamos de la problemática que conlleva el desarrollo sostenible, el desarrollo de nuestros pueblos y ciudades. Y dentro de las actividades que queremos desarrollar dentro de Urban Red, como espacio de encuentro, de análisis y de difusión de cuestiones que tienen que ver con los temas de nuestras respectivas especializaciones, sabéis que somos una red multidisciplinar y con aproximaciones de investigaciones y especialistas de muy distinto signo. Pues en este contexto hemos lanzado esta iniciativa de debates en torno a temas de actualidad. Este primer debate se va a desarrollar sobre las ciudades, actores o receptores de la acción climática en la Unión Europea. Queremos poner el foco precisamente en la trascendencia que tiene las políticas europeas de energía y clima, cómo se recepcionan en nuestro país en particular y cómo están posicionadas las ciudades, porque son protagonistas dentro de estas políticas de acción de energía y clima. Os aviso también que este es uno de los primeros debates que vamos a lanzar sobre esta materia, sobre esta cuestión, sobre esta pregunta. ¿Son las ciudades actoras o son receptores de la política climática de la Unión Europea? Daremos voz también en un segundo debate que lanzaremos en la primera semana del mes de noviembre, en donde queremos que participen directamente las ciudades y sean ellas las que nos cuenten cómo están percibiendo, recibiendo y posicionándose en las responsabilidades que los documentos europeos están introduciendo. Bien, nos acompaña en este primer debate Susana Galera. Susana Galera es profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad Rey Juan Carlos. Está al frente de un grupo de investigación que es el grupo Global Res. Es un grupo particular en el sentido de que forma parte de un proyecto a su vez de investigación dentro del campus de excelencia internacional de distintas universidades. Ella es una especialista en cuestiones referidas a energía y clima y desarrolla su especialización y sus publicaciones, que son muy conocidas y muy alabadas por todos en estas cuestiones. También está con nosotros la profesora Judith Gifreu, es profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha ocupado distintos cargos de gestión, ha sido directora general de vivienda en la Generalitat. En estos momentos es miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat y es también una especialista por su trayectoria y por sus publicaciones en estas cuestiones. Nos acompaña también Miguel Morcillo. Miguel Morcillo es ingeniero de tecnología medioambiental, es miembro de la oficina en Bruselas del Pacto de los Alcaldes y, entre otras cosas, es el responsable, ¿no?, de todo lo que es el seguimiento y la verificación de los planes locales de todos los municipios en España. Con nosotros está también Julio Tejedor Bielsa, es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza. También tiene una larga experiencia en gestión de políticas públicas vinculadas a suelo y vivienda, ha sido director general de vivienda, ha sido también secretario general en la Comunidad Autónoma de Aragón, secretario general de la Consejería de Presidencia y tiene también obviamente un reconocido expertise en cuestiones no solo académicas, sino también, como digo, de aproximación a la realidad de la aplicación de todas estas políticas. Y por último nos va a acompañar también el profesor Francisco Velasco Caballero, es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Madrid y también tiene una experiencia y trayectoria que le hacen idóneo para formar parte de este que queremos hacer de puesta en común y de debate sobre la problemática que tiene la contextualización de las ciudades en las políticas de energía y clima. Y todo esto parte de un marco regulador que queremos que nos aclare en primer lugar Susana y después debatir sobre ello. Os voy a decir también que toda esta sesión se va a grabar. Vosotros también vais a tener en
en este momento bloqueado lo que son los vídeos y los micrófonos, pero no obstante podéis participar a través del chat haciéndonos, bueno, pues las consideraciones, comentarios o preguntas que según vayan surgiendo vayáis viendo que queréis que tratemos en el debate o que directamente las atendamos. Bueno, pues sin más, Susana, tienes la palabra. El debate queremos que sea muy dinámico y más allá de lo que tú en un principio contextualices, abriremos los micrófonos entre nosotros para que, bueno, pues empecemos a poner en común y debatir sobre estas cuestiones. Agradeceros a todos, sinceramente, la favorable acogida que habéis tenido a esta iniciativa. Agradecer a todos los que estáis aquí en este momento ahora escuchando y participando en remoto y a todos los que se han inscrito, pues que sinceramente pues es una satisfacción ver que tenemos una respuesta tan favorable a estas iniciativas que tenemos. Así que muchas gracias y venga, tenéis la palabra, Susana, en principio. Muchas gracias, Charo, encantada de... gracias por invitarme, encantada de coincidir con estos colegas y estos participantes que muestran su interés, es decir, que hay alguien que le parece interesante esto del cambio climático y la necesidad de adoptar medidas y que se lo crea de verdad como para estar un par de horas oyendo opiniones, que yo creo que es de lo que se trata, ¿no? Me ha costado mucho centrar, ya se lo he dicho a Charo, mi intervención porque, bueno, desde el título hasta el final me ha parecido todo como muy sugerente, es decir, bueno, ¿dónde centro el foco, ¿no? Para empezar con el título, las ciudades, actores o receptores de la acción climática de la Unión Europea. Bueno, pues a mí me gusta mucho el derecho europeo y me gusta empezar por ahí y ver cómo se va proyectando hacia el ordenamiento administrativo interno y constatando la mayor parte de las veces que que se va diluyendo de alguna forma el mensaje o la estrategia europea cuando ya llega al último escalón de ejecución, ¿no? Entonces, es lo que ocurre en este caso. ¿Las ciudades actores o receptores? Pues depende. En las estrategias europeas, claramente actores, actores de primer nivel referidos insistentemente en estrategias y también en normas jurídicas de obligado cumplimiento de nivel europeo, y en el nivel español tienen una posición mucho más de receptores de, bueno, pues cuando les llegue, pero su participación, bueno, pues es manifiestamente mejorable. Y en eso me voy a centrar. Y los cuadritos, o sea, en el cartel de la jornada, se decía, en primer lugar, se refería a los eventuales modelos y desarrollos urbanísticos que hagan posible conseguir los objetivos de mitigación y adaptación. Y en segundo lugar, se decía, ni más ni menos, de cuál era la clave de la transición ecológica. Bien, pues estas dos reflexiones que parece que no tienen mucho que ver, ahí me llevan a una palabra, y la palabra es gobernanza. Pero gobernanza entendida como una renovación profunda de las políticas urbanas, mucho más en el cómo se articulan esas políticas urbanas que en el qué, en qué ámbitos impactan las políticas urbanas. Y esto no es teoría, esto está ya conducido, determinado y concretado en reglamentos europeos de obligado cumplimiento a los que luego referiré. Entonces, bien, las acciones de mitigación y adaptación son las dos grandes tipologías de actuaciones climáticas que tienen distintos objetivos. La mitigación es más concreta, son objetivos de reducción de emisiones y contamos
con un instrumento que tiene poca visibilidad para el potencial enorme que tiene de metodología y de conocimiento, como es el Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía, uno de cuyos integrantes, uno de sus gestores va a participar aquí y nos lo va a comentar más en profundidad. Pero yo no dejo, cuando hablo de transición energética, a poco que puedo, hago referencia al Pacto de los Alcaldes de Clima y Energía, porque para los objetivos de mitigación plantea inicialmente una cosa muy básica y racional, que es primero medir cuánto consumimos y cuánto emitimos, y luego, con base a una metodología común y unos instrumentos comunes que permiten la comparación, etcétera, etcétera, hacemos una estrategia en cada una de las entidades locales que se han adherido de mitigación primero, y luego ya más tarde incluyen también la adaptación. A mí me parece que es un instrumento muy importante, muy potente y muy práctico, y además está verificado por la Comisión Europea, etcétera, etcétera. Bien, sin embargo, las políticas de adaptación, como sabemos, no recaen sobre un objetivo tan concreto. O sea, son acciones transversales, o sea, es un planteamiento transversal, una sumatoria de políticas sectoriales, cada una de las cuales incorporan los riesgos climáticos como amenaza externa de su estrategia. Bien, decir esto es, enfrentarse al conjunto de los ámbitos de acción de las políticas públicas. O sea, no es acotar. Por lo tanto, dices, bueno, la definición, por ejemplo, del IPCC de la adaptación, te dice que la adaptación persigue reducir riesgos a niveles aceptables para la sociedad y la naturaleza, ni más ni menos. Y que los riesgos suponen la interacción de tres factores en los que hay que incidir en las políticas de adaptación: peligro, vulnerabilidad y exposición. Bueno, nos queda por definir la política de adaptación, cómo actuamos y qué acciones son necesarias para llevar a cabo una adaptación según nos urge la comunidad científica internacional frente a los riesgos climáticos. Bien, pues dicho esto, voy a entrar a referir muy brevemente cuáles son las estrategias y el marco normativo de la adaptación. La mitigación la dejo porque esto es más amplio, más challenging, más retador, ¿no? Bien, entonces empiezo por, en esas estrategias voy a subrayar qué ámbitos de acción impactan en lo local y cómo está prevista la participación local, por lo menos referirla, ¿no? Bien, pues empezamos en la Unión Europea. En la Unión Europea, en distintos momentos, en distintas estrategias, en distintas normas jurídicas, se fijan las estrategias de adaptación. En primer lugar, en el 2013, con 3 objetivos: refuerzo de la resiliencia, refuerzo del conocimiento, importantísimo, tomar decisiones basadas en el conocimiento, y horizontalidad, es decir, integración de las consideraciones de adaptación en todas las políticas públicas. Entonces, en esa estrategia, ya en el 2013, se establecían 8 líneas de actuación, no ámbitos, líneas de actuación. Una de ellas, que los estados deberían hacer planes nacionales de adaptación, y otra de ellas es que el Pacto de los Alcaldes
que en aquel momento todavía no lo incorporaba, debería de incorporar también las políticas de adaptación a su metodología y a su estrategia. Esta estrategia del 2013 es una estrategia política, pero tiene consecuencias jurídicas en reforma de normas concretas. Por ejemplo, la reforma de la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental en el 2014, que ya incluye las consideraciones climáticas y las incluye en dos planos. Por una parte, incluye como criterio de evaluación preceptivo los riesgos climáticos, ¿vale? Y en segundo lugar, una cuestión muy litigiosa entre los efectos significativos en el medio ambiente, incluye el impacto en el clima y la vulnerabilidad, ¿vale? ¿Esto tiene proyección local? Sí tiene proyección local, porque, por poner un ejemplo poco glamuroso, pero que está muy en los periódicos en los últimos meses, las explotaciones porcinas, por ejemplo, que pasan por los ayuntamientos, no son en sí mismas buenas o malas climáticamente, sino que si tienen un sistema de valorización de residuos acorde con las posibilidades que la tecnología hoy proporciona, entrarán en que no tienen esos efectos significativos en el medio ambiente. Si ponemos una explotación porcina a lo tradicional, a la generación de purines, a no generar, no valorizar residuos, biomasa, etcétera, etcétera, evidentemente va a tener efectos significativos en el medio ambiente. Bien, en el 2021 hay una nueva estrategia de adaptación en la Unión Europea donde insiste en el enfoque basado en los datos y en la acción local. Vuelvo a repetir en la primera página de la estrategia que la acción local es la esencial para hacer una política de adaptación integrada, y vuelve a mencionar el Pacto de los Alcaldes. Bien, en esa estrategia del 2021 habla de principios de coherencia política. ¿Esto tiene proyección local? Sí, porque como ejemplo de estos principios de coherencia política, la estrategia refiere que hay que incorporar en las convocatorias de licitación pública y de financiación pública las consideraciones climáticas, ¿vale? Esto España lo acaba de hacer muy incipientemente todavía, pero esto yo le auguro un recorrido interesante en resoluciones de los tribunales de conflictos contractuales, porque el Real Decreto Ley del 21 de junio de este año ha modificado, ha incorporado cláusulas ambientales en las licitaciones públicas de acceso y conexión a las redes eléctricas. Bueno, es un supuesto muy específico, pero lo relevante es que ha incorporado el criterio de proximidad, el criterio de territorialidad, un criterio muy poco querido cuando hay un litigio contractual. ¿Vale? Las cláusulas ambientales, bueno, pues van ganando espacio, pero siempre y cuando cumplan determinados requisitos, estén asociados a las condiciones de ejecución del contrato, tal. Oiga, esto ya es otra cosa, esto ya es otra cosa. Ya no es solo que queremos energía limpia y descarbonización, es que de la misma forma que la descarbonización es un objetivo de interés general y común, ahora resulta que el consumo de proximidad y las comunidades locales de energía y otras circunstancias que se dan en lo local tienen también esa bendición de ser un objetivo de interés general. Con lo cual esto puede tener un recorrido muy amplio en la inclusión de nuevas cláusulas ambientales en la
en la contratación pública y, como dice la estrategia europea, en las convocatorias de financiación. Bien, principio de coherencia política, nos dice la estrategia de adaptación del 21. Segundo principio, adaptación inteligente. Adaptación inteligente. Los datos sobre riesgos climáticos tienen que estar, dice la estrategia, en el centro de las decisiones de inversión de las familias, de las empresas y de las ciudades. ¿Vale? Entonces, en este sentido, la adaptación inteligente, la gestión inteligente está, a mi modo de ver, en el centro de esas nuevas políticas urbanas, esa nueva forma de hacer políticas urbanas. Ese Real Decreto Ley del junio de este año que he mencionado incluye en esa modificación de los concursos para adjudicación de acceso a redes eléctricas y tal, criterios de zonificación ambiental para implantación de energías renovables, eólica y fotovoltaica. Lo incluye muy tímidamente, porque tenemos una conflictividad competencial, que es que no puede salir una línea publicada en el Boletín Oficial del Estado o de la comunidad autónoma que sea sin provocar un conflicto jurisdiccional. Pero esto es muy importante. O sea, esa zonificación ambiental en realidad es un sistema forma parte de la infraestructura de datos espaciales del Ministerio, que forma parte de todo el sistema nacional, que muestra el índice de sensibilidad ambiental de cada punto del mapa del territorio español. Susana, ahí está, yo creo, la semilla de la renovación de la gestión pública. Es decir, si Susana, todas las decisiones que tienen proyección sobre el territorio, las de planificación, las de autorización, la de un suelo contaminado, la de una escorrentía, etcétera, etcétera. Si todo eso está disponible fácilmente, que sea fácil de manejar en tiempo real para todas las autoridades públicas y para los ciudadanos, uno, se reduce considerablemente la discrecionalidad administrativa mala, ¿vale? Y dos, se automatizan sin necesidad de algoritmos, o sea, en un estadio un poquito menos tecnologizado, la decisión pública. ¿Cómo vas a autorizar un invernadero, una promoción de viviendas en algo que si le doy a la tecla me sale un puntito rojo? Si me sale un puntito rojo. Susana, Sí. disculpa, yo creo que vas planteando ya cuestiones para debate. Si te parece, podríamos ir abriendo ya la posibilidad de ir haciendo aproximaciones. Te pediría, ¿no?, que fueses dejando ya un poco sobre la mesa el punto central sobre el que empezar a debatir y abrir, ¿no?, la intervención de los colegas que estamos en la sala. A mí me parece que las aproximaciones estratégicas están claras. A mí lo que me preocupa, y eso quiero plantearos ya de entrada a todos, es si somos capaces a nivel interno de hacer aquello que se nos está diciendo que tenemos que cumplir, porque ya claramente desde este reglamento llamado Ley del Clima Europeo, que se ha publicado en junio de este mismo año, ahí ya hemos dado un salto cualitativo, porque ahí ya se establecen objetivos vinculantes de neutralidad. Entonces, yo lo que me preocupa es, ¿estamos en condiciones de ser capaces de legislar? Es decir, ¿el derecho está en condiciones a nivel interno de alcanzar esos objetivos vinculantes de aquí a esos escenarios 2030, 2040, 2050? Y sobre todo, ¿están las administraciones en condiciones de gestionar toda esta planificación sectorial que se necesita para cumplir esos objetivos de neutralidad climática?
yo os daría la palabra, Miguel. ¿Qué es lo que están haciendo los municipios españoles? Déjame terminar una Sí, cosita, Charo. sí, Déjame terminar. Es que, perdón, yo creo que me he enrollado mucho con la filosofía, pero en realidad mi charla pasaba por esa estrategia del 2013 en la que me he quedado pegada, pero seguía con el reglamento de gobernanza, que eso es derecho de obligado cumplimiento de la Unión Europea, que nos dice no solo cómo tienen que ser los planes nacionales de adaptación, sino además, y eso es lo que no me quiero dejar fuera, como parte de los planes nacionales de adaptación, dice el reglamento 2018/1999 que el primer contenido que tiene que tener ese plan, que tiene que comunicarse a la comisión, es los objetivos, obviamente, los principios de la adaptación y, muy importante, el marco institucional para la adaptación. El marco institucional para la adaptación. Es decir, que el derecho europeo presupone que antes de movilizar cualquier inversión millonaria o canalizar los fondos de aquí, allí o los reestructurales, da igual, ¿vale? Hay un marco institucional para la adaptación que además no lo deja así, sino que lo precisa. ¿Qué quiere decir la Unión Europea con un marco institucional de la adaptación? Pues precisa la finalidad de los acuerdos, la tipología de los acuerdos y el momento en que han de surtir efectos esos acuerdos. Dice la Unión Europea, suscriban ustedes acuerdos. Tengo que decir que la coordinación a nivel europeo no es una coordinación, desdeña absolutamente la coordinación orgánica para irse a la coordinación funcional. Establezca usted en la actividad, en el procedimiento, ¿vale?, el cumplimiento de estos acuerdos. ¿Acuerdos para qué? Pues ni más ni menos, para evaluar la vulnerabilidad, para la planificación, la aplicación y el seguimiento de las políticas de adaptación, para la recogida de datos, para etcétera, etcétera. ¿Qué tipos de acuerdos institucionales? Jurídicos, estratégicos, redes, y usted me lo cuenta. En qué consiste y cómo y quién participa y etcétera. Y luego, por último, en qué momento van a surtir efecto esos acuerdos. Pues en la toma de decisiones, en la planificación y coordinación de las estrategias, en el ajuste de las prioridades y de las actuaciones. Esto a mí me parece que es muy importante, o sea, que es una especie de protocolo de organización administrativa, que nos lo dice la Unión Europea. Es decir, pónganse ustedes de acuerdo. Entonces, en España, tu pregunta, Charo, ¿está el derecho preparado? No, el derecho está muy preparado. Lo que no se prepara es el acuerdo político. O sea, es un tema de acuerdo político. No puede ser, no puede ser. ¿Estáis de acuerdo que es un tema de acuerdo político? Yo creo que sí, y lo puedo definir con un ejemplo fácilmente entendible. En España tenemos 3.000 municipios que están haciendo planes por el clima y la energía, tal y como los describe Susana. En el marco del Pacto de los Alcaldes, que es un método reconocido a nivel europeo por la Comisión, donde están haciendo más de 10.000 ciudades. Sin embargo, por ejemplo, la legislación italiana reconoce oficialmente en la ley y en el Plan Nacional de la Energía y el Clima el pacto de las actividades de los municipios italianos en el Pacto de los Alcaldes y la metodología. Pero se da el caso de que la Ley de Cambio Climático española define cosas diferentes. Mientras la legislación italiana
asume el pacto de los alcaldes y valora las experiencias y el trabajo de los municipios, la Ley de Cambio Climático española define otras actividades para los municipios y más allá tenemos el caso de las leyes regionales de cambio climático de diferentes regiones que igualmente, igual que la legislación española, definen y obligan a los municipios a otras actividades. Es decir, los municipios lo tienen difícil. Los municipios llevan desde hace más o menos 10 años haciendo unos planes reconocidos a nivel europeo y en diferentes legislaciones, pero la legislación española no reconoce este trabajo realizado y plantea variantes y propone actividades extras a los municipios y las leyes regionales todavía más. Con lo cual se crea una cierta confusión, no se valora lo que se ha estado realizando hasta ahora y se producen barreras, porque primero se crea una confusión administrativa, los municipios ya no saben qué es lo que tienen que hacer y se requiere un esfuerzo aclaratorio grande para saber, bueno, qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora, qué es lo que se va a reconocer, qué es lo que no se va a reconocer. Y esto crea barreras naturales al trabajo de los municipios. Y resolver este problema pasa primero por un acuerdo político. Efectivamente, sí, pero más allá del acuerdo político estamos teniendo documentos normativos muy relevantes. Acabas de hacer referencia a la Ley de Cambio Climático, en donde ya nos estamos posicionando, diríamos, en línea diametralmente contraria a lo que ya viene imponiendo la Unión Europea desde el año 2014-2016. Entonces, desde el 2008. No se pone diametralmente, no hay una posición diametralmente, pero sí se proponen cosas que, bueno, pues que no coinciden con lo que se viene proponiendo desde la Unión Europea. Y no es congruente, efectivamente, no es congruente, y se proponen actividades paralelas que, si se interpretan, podrían quedar recogidas bajo el paraguas de lo que los municipios hacen, pero es verdad que se proponen actividades paralelas donde los municipios van a requerir un esfuerzo adicional y dineros adicionales, porque y además muchas veces tiene poco sentido, porque duplicar planes no significa ahondar en el trabajo. ¿No? Duplicar planes muchas veces significa ahondar en el esfuerzo administrativo, pero no en el trabajo real de mitigación y de adaptación. ¿Por dónde deberíamos de empezar, Julio, Judith, para empezar a poner... Yo, si me permitís, yo añadiría no solo un problema de pacto, de acuerdo político, evidentemente está el tema de la financiación, ese es importante. Y luego yo también creo que otro de los problemas es el desfase en el nivel de compromiso, no tanto por falta de interés en hacer una buena gestión ambiental, sino sobre todo porque es necesario tapar otros agujeros, centrarse en otras necesidades o prioridades importantes que existen a nivel municipal. De todas maneras, centrándonos, ¿no?, en la cuestión de actores o receptores de la acción climática, desde luego, en un mundo en el que la mayor parte de la población reside en áreas urbanas, es que las ciudades no pueden ser otra cosa que actores. Es que es necesario, están obligadas a aportar soluciones que sean proactivas, que puedan contribuir a rebajar la escala del daño ambiental y, como decía Susana, ¿no?, la prevención y sobre todo la adaptación son conceptos que deben ser importantísimos. A partir de ahí, bueno, podríamos bajar a la escala práctica y decir, bueno, ¿en qué ámbitos más o menos pueden los ayuntamientos? Porque evidentemente están muy limitados por sus competencias. Es decir, aquí un ayuntamiento no puede hacer cualquier cosa, sino tenemos un marco competencial concreto y ahí es donde tienen que focalizar sus esfuerzos. Entonces, a ver, la ciudad es un vector de cambio y a la vez es, como ente permanente, él mismo es propiciador de cambio. Entonces,
podemos conseguir, por ejemplo, por poner un ejemplo, empezar a hablar ya de supuestos más prácticos, podemos conseguir una mayor sostenibilidad urbana ambiental, pues por ejemplo, tema súper importante, el tema de la construcción y la edificación. Otro tema en el que no entraré, pero podemos entrar es en como un poco la pregunta que se planteaba en la primera de los interrogantes del díptico informativo, que era el tema de modelos urbanísticos, el modelo de ciudad difusa, el modelo de ciudad compacta. Este es un tema también muy importante, pero centrándonos ya en el tema propio de la edificación, es importante, y ahí los ayuntamientos tienen competencia para hacerlo, es empezar a aplicar pues, nuevas metodologías arquitectónicas, nuevos materiales, nuevos sistemas constructivos para el parque residencial. Ya hemos oído, comentaba Susana, que la eficiencia energética junto con la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y el fomento de las renovables son objetivos prioritarios de la Unión Europea. En eso la Unión Europea realmente pues está actuando de manera muy enérgica, ¿no? Entonces, podríamos decir, el despliegue, ¿no?, de medidas de ahorro y de optimización energética en el sector de la edificación, yo creo que es un elemento crucial, crucial para, valga la redundancia, en la cruzada contra el cambio climático, ¿no? En la medida que precisamente pues la edificación es uno de los principales consumidores de energía del espacio europeo, del espacio comunitario, ¿no? Los estados se han comprometido, podemos ver, por ejemplo, los planes, el Plan Nacional Integrado para la Energía y el Clima, la estrategia también que incide mucho en el tema de la rehabilitación. Aquí los estados y las entidades locales, los ayuntamientos, las ciudades, se han comprometido a promover la construcción y la rehabilitación integral de edificios con alta calificación energética, ¿no? Son estos edificios que son definidos como edificios de consumo energético casi nulo. Entonces, a partir de ahí, a través de esta medida, se puede ayudar bastante a alcanzar las metas impuestas por las instituciones europeas para 2030 y 2050. El problema muchas veces es, como decía antes, el tema sobre todo de la financiación, ¿no? Vale, se trata de optimizar recursos, de introducir nuevas tecnologías, de reciclar, de invertir en procesos en los edificios, el tema también de la economía circular, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, lo que es bueno es que desde hace no mucho tenemos ya la posibilidad de medir todos estos cambios, ¿no?, a través de estándares y de certificaciones en sostenibilidad, que hay muchos, ¿no?, el LEED, el BREEAM, el verde y un largo etcétera. El problema, decía, en el caso del tema de la edificación, es que la Directiva de Eficiencia Energética y la normativa estatal, cuando hablan de la implantación de los edificios de consumo de energía casi nulo, dicen que la implementación de esta medida, que ya digo es muy importante, debería producirse en el 2020. En diciembre del 18 era obligado que los edificios de nueva planta de titularidad y uso de las administraciones públicas se adaptaran. En diciembre de 2020 esta obligación se hace extensiva a todos los edificios privados. Yo creo que los edificios de nueva planta no van a ser el problema, porque empezar de cero ya con unas instrucciones concretas de eficiencia energética y de uso de renovables no es el problema. El problema, yo creo, y es ahí donde yo creo que se tiene que incidir muchísimo, y los fondos Next Generation yo creo que pueden ayudar muchísimo, y de hecho van focalizados ahí. También pensemos que el Plan Estatal de Vivienda se acaba este año, y ya es un plan que recoge importantes medidas para financiar las políticas de rehabilitación de edificios. Pues yo creo que esto va a ir mucho en esta línea, ¿no? Ya decía, los edificios nueva planta no creo que vayan a ser el problema. El problema va a ser que tenemos un parque residencial muy obsoleto que requiere una mejora. Problema, los propietarios, cuando deciden rehabilitar, lo hacen pensando en razones estructurales o de accesibilidad. Es decir, muy raramente abordan la rehabilitación energética, y yo creo que eso es básicamente por dos razones. La primera es muy importante, muy objetiva, y es que la rehabilitación energética es muy, muy, muy costosa. Mucho más que la corrección de defectos o deficiencias estructurales o, por ejemplo, la instalación de ascensores. Este es el primer problema. El segundo es que los vecinos de un edificio de propiedad horizontal no perciben la rehabilitación energética como una necesidad que sea perentoria. Y por ello, precisamente, yo creo que hay un tema importante también a ahondar, sería la necesidad de que las administraciones locales, los gobiernos locales, tengan que desplegar mucha pedagogía y que hagan importantes campañas de concienciación para potenciar este tipo de rehabilitación. Yo no me extiendo más porque evidentemente tengo que dar la palabra a los compañeros, pero podríamos vincular todo el tema de la rehabilitación
con también la importancia de la degradación de los centros urbanos, por ejemplo, la necesidad o la oportunidad de que los ayuntamientos ahonden en políticas de expropiación que permitan expropiar. Muchas veces tenemos edificios en el centro de la ciudad que son de propiedad de personas que los han adquirido por herencia, pero que ni de lejos van a plantearse una rehabilitación de esos edificios y tampoco van a pasar por ahí. Por tanto, expropiar estos edificios va a permitir, por un lado, evitar degradación del centro urbano. Van a permitir también que la administración pueda invertir para hacer eficiencia energética y además pueden, para acabar de cerrar el círculo, pueden aportar vivienda, que es una necesidad importante en los municipios. Y esto puede ser en el centro de las grandes ciudades, pero también en los pequeños pueblos y ciudades. Es decir, la pregunta es, ¿qué necesidad tenemos hoy en día de ir artificializando suelo si por la vía de rehabilitar, de recuperar vivienda, podemos perfectamente, vivienda que está degradada, podemos perfectamente dar salida a estas necesidades? Y esto lo vincularía también con la España vaciada y con el hecho de que hoy, a través del confinamiento, de la COVID, etcétera, hemos visto que con el teletrabajo podemos ahorrarnos ruidos, contaminaciones, etcétera, utilizar los espacios que hoy en día tenemos para, esto en Barcelona se ha hecho bastante, ¿no? Los espacios que tenemos para transitar, para entrar y salir de las grandes ciudades, pues reconvertirlos en espacios verdes, renaturalizar la ciudad. Estos son temas importantes. Y disculpad porque no me extiendo más. Bueno, muchas gracias, Judith. Yo creo que es evidente que dentro de lo que son las infinitas políticas públicas que debemos de alinear para alcanzar ese objetivo vinculante, insisto, de neutralidad climática, diríamos estamos mejor posicionados o venimos ya introduciéndonos en una senda bastante sincronizada con reducción de gases de efecto invernadero desde el punto de vista de que se introducen mecanismos de eficiencia energética desde la rehabilitación. Pero no todo pasa por la rehabilitación, evidentemente. Yo no sé qué experiencias de autoconsumo locales o de distritos energéticos o de colectividades, comunidades de energía. Es decir, por ahí tenemos algún tipo de política que estemos intentando ya introducir a nivel de práctica en nuestros ayuntamientos, en nuestros municipios, en nuestros territorios. Yo creo que ahí vamos infinitamente mucho más atrasados. Pero vuelvo a insistir, a mí lo que me preocupa, y creo que por ahí os pediría que centráramos también un poco el debate. Estratégicamente todo esto está muy claro. ¿Cómo alineamos todas estas políticas sectoriales que disponen de un marco jurídico a lo mejor no tan suficientemente alineado, pero que irremediablemente al final van a pasar por gestión administrativa, por gestión de nuestras administraciones? Y ahí en ese punto es donde efectivamente las ciudades son actores de las políticas de energía y clima, pero ¿tienen las herramientas y la capacidad para hacerlo? Estaba el límite de las competencias y como figura importante, yo creo que integradora de todas estas políticas, como comentabas, las agendas urbanas locales pueden ser un buen instrumento. Desde luego, estoy totalmente de acuerdo contigo. Según unos datos de 2019 de la Unión Europea, si comparamos, por ejemplo, en el tema de las comunidades energéticas, ¿no?, que comentabas, en el caso, por ejemplo, de los países donde tienen más, por ejemplo, recuerdo que en Alemania eran unas 1.800 más o menos comunidades energéticas, en Dinamarca unas 700, en España en 2019 estábamos en 33 comunidades energéticas. Yo creo que esto es un tema muy importante, pero no solo, como decíamos, ¿no?, todas estas políticas conectan unas con las otras. Por ejemplo, yo creo que estas comunidades energéticas pueden tener importantes beneficios, por ejemplo, por de pronto y muy importante, porque estamos hablando evidentemente de temas de eficiencia energética, pero todo esto, recordemos la importancia del triple pie de la sostenibilidad. La cohesión social es importante, la competitividad económica. En ese sentido, por de pronto, como decía, pueden ser una solución a la pobreza energética, porque pueden, por ejemplo, favorecer precios más bajos para los vecinos con menos recursos. Esto es importante. Luego, además, supone el desarrollo de la economía local. Otro tema importante es cómo todo el tema de la transición ecológica y energética genera nuevos puestos de trabajo, todo el tema de la certificación energética, etcétera, etcétera. Luego también yo creo que hay un fortalecimiento de los lazos de la comunidad, porque se trabaja en conjunto para un fin común, que es generar, y más hoy en día con estos precios imposibles de la electricidad. Y yo creo que luego ya finalmente también podríamos hablar de una redistribución de beneficios que revierten en su mayoría en la comunidad local.
¿Qué necesitamos para que todo esto se potencie? ¿Acuerdos? Disculpa. Bueno, acuerdos y desde luego yo creo que un paso adelante importante ha sido este cambio de chip del Gobierno central en relación con el tema del autoconsumo. El decreto ley, el Real Decreto de 2019, el autoconsumo eléctrico, yo creo que ha sido muy importante en este sentido. Por tanto, es decir, utilizar las competencias de cada una de las administraciones, pero con un apoyo importante a nivel normativo. Y desde luego, este Real Decreto, yo creo desde luego que lo es. Muy bien. Claridad, Charo, claridad en la financiación. Un escenario en el que los ayuntamientos puedan planificar. Yo ahí, un poco en línea, hacía el ejercicio que ha hecho Judith un poco para tratar de contextualizar el esfuerzo de descarbonización en los municipios y la verdad es que no me alejaba mucho de lo que son planteamientos tradicionales de la planificación urbana y creo que además las políticas de descarbonización a nivel municipal, que tienen un instrumento fundamental, que son los planes de acción local, pues están muy conectadas con muchos de los objetivos de la agenda urbana española que los propios municipios a través de sus propias dinámicas urbanísticas tienen que desarrollar. Pero yo creo que falta un escenario claro. Y desde luego ese escenario claro pues puede generar problemas para que muchos municipios, no todos, porque hay municipios que no tienen capacidad de gestión suficiente para por sí mismos desarrollar políticas de descarbonización, para que muchos municipios ejerzan el papel que les debe corresponder, que es el de actores, que es un papel reconocido por la Comisión, ya se ha apuntado aquí y que yo creo que es fundamental. ¿Qué nos falta? Nos falta pues posiblemente trasladar a este ámbito, a este tipo de políticas, dinámicas de estudio de la ciudad que son absolutamente imprescindibles. Yo me anotaba aquí que para lograr la neutralidad climática tenemos que localizar la falta de neutralidad climática, es decir, partamos de lo que estamos haciendo mal y reconozcamos lo que estamos haciendo bien. Pues, por ejemplo, protejamos las ciudades que teníamos, recuperemos la idea de compacidad en la ciudad, porque eso produce por sí mismo ese modelo de crecimiento, ese modelo de ciudad, produce ya efectos positivos desde el punto de vista de la reducción de la mitigación del impacto climático de las actividades urbanas. Y luego la planificación. Yo creo que hay que conectar los planes de acción local sobre la base de ese estudio, que además ha de ser participativo por parte de los ciudadanos, con una participación activa, estimulada, no la participación pasiva tan propia del urbanismo. Hay que conectar la planificación, los planes de acción local con la planificación urbana. Y yo creo que este puede ser un instrumento fundamental, porque ahí vamos a lo que planteaba Judith. Partamos de la ciudad existente, porque tenemos una ciudad existente con altos consumos energéticos y muy ineficiente. Luego tenemos que necesariamente partir de la ciudad existente para empezar a articular medidas. Y a partir de ahí evaluemos, es decir, veamos cómo podemos mejorar esas dinámicas. Desde luego con la regeneración, las políticas de regeneración urbana que ahora pretenden impulsar los Next Generation, vamos a ver cómo funcionan. Pueden ser claves para mejorar la ciudad existente, pero desde luego lo que necesitamos es continuidad. Acciones de regeneración ha habido bastantes en los últimos años en España, pero han sido muy discontinuas. Hay un dato, porque claro, hablamos de los Next Generation aplicados a la regeneración urbana y la dotación de esta línea de acción es de unos 6.500 millones de euros en el horizonte de 2026. ¿Es dinero? Sí, pero es que en los momentos buenos, Charo lo recordará, de los planes de vivienda y rehabilitación, el Estado dotaba con 1.500 millones de euros año los planes de vivienda y rehabilitación. Bueno, es importante, pero ojo, planteemos políticas continuas, no nos entreguemos solo a una acción contingente como son los Next Generation. Y luego me preocupa también la dinámica de gestión, la gestión. Es decir, hay ayuntamientos que están apostando por los planes de acción local con este planteamiento y que plantean medidas muy interesantes que inciden sobre la movilidad, sobre la transformación de los sistemas de movilidad, pues con bus eléctrico, con tranvías, potenciando el peatón y las rutas amables en la ciudad, las bicis, etcétera, que están incidiendo sobre los sistemas de distribución de mercancías, que es algo que tiene también elevados costes
energéticos y que de algún modo también puede ser racionalizado al nivel local. Y luego, pues, políticas que ya ha mencionado Judith, como las de edificios de consumo cero, desde luego los públicos, de regeneración urbana, o en el caso, por ejemplo, de Zaragoza, por poner un ejemplo, iniciativas como el Bosque Ciudadano, el Bosque de los Zaragozanos, que plantea pues, multiplicar prácticamente por 5 el parque arbolado de la ciudad en el término municipal. Pero, insisto, estudiemos lo que estamos haciendo mal, preservemos lo que estamos haciendo bien y a partir de ahí, con procesos de participación amplios, conectemos la planificación urbana con los planes de acción local, que serán los que concretarán ese tipo de medidas. Pero ¿os parece que lo estamos haciendo bien cuando nuestros procedimientos de planificación urbanística están alejados de estos planes en materia de clima y energía? Cuando estamos viendo que las modificaciones en la legislación urbanística, ya no digo la estatal, sino las comunidades autónomas, siguen enfocados en aproximaciones muy sectorializadas y muy alejadas de lo que son los enfoques estratégicos, en donde no hay todavía un marco que facilite estas estructuras de gobernanza multinivel, cuando las estructuras de gobernanza multinivel que se han introducido para los planes de resiliencia, recuperación y España puede, de multinivel tienen más bien poco. No lo estamos haciendo bien. No lo estamos haciendo bien, pues ¿por dónde tendríamos, ¿no?, que empezar a decir lo primero que tenemos que hacer esto porque nos llega ahí en un plazo muy corto? Antes del 2040 y 2050 tenemos que tener ya montada esta estructura de gobernanza climática para alcanzar esos objetivos de neutralidad climática. Entonces, yo lo que he hecho sinceramente, perdona Julio, no te quería interrumpir. Yo lo que he hecho sinceramente en falta es pragmatismo administrativo y pragmatismo a la hora de definir intervenciones. Es decir, el año que viene vamos a tener el presupuesto comunitario más alto de la historia destinado a cambio climático. No creo que podamos hablar a partir de ahora de falta de recursos. No, los recursos están ahí. Pero yo creo que en países como España hay problemas para que ese dinero llegue a los municipios destinado a cubrir las necesidades de los municipios. Y esto ocurre porque tenemos un problema de entendimiento político, pero también tenemos un problema de gestión administrativa, donde el dinero de la Comunidad Europea se distribuye por determinados canales a las comunidades autónomas y parece que las comunidades autónomas tienen problemas de reconocer cuáles son las necesidades de los municipios. Pudiéndose llegar el caso de que hay dineros que no se gastan porque se destinan a partidas presupuestarias que no, pues que no se cubren o que no se solicitan. A mí me ha gustado mucho cuando Susana ha dicho que desde el punto de vista europeo hay un interés en centrarse en lo que es la intervención. Y yo creo que hay que ser más pragmáticos. Y yo pienso que la administración y la decisión política española tiene que centrarse mucho más en la intervención y en lo que necesitan los municipios. ¿A qué te refieres con intervención, Miguel? Intervención estoy hablando de... ¿Control No, de una administración sobre otra? No, estoy hablando de aplicación, estoy hablando de medidas. Cuando habla... Es un problema regulatorio, lo que Miguel se refiere es que no es un problema regulatorio, no es un problema regulatorio, medida, sino un problema de gobernanza y de aplicación, de gestión. Luego no es un problema, como decíamos al principio, de acuerdo político, es un problema jurídico. Es un problema también, si me dejas una matización, Julio, y luego te doy la palabra, yo pienso que es también un problema de acuerdo político porque para esto hay que ponerse de acuerdo. Obviamente. O sea, y hay que tener no es suficiente. hay que tener la intención de dejarse de competir y dejarse de rivalidades políticas para decir, no, es que vamos a ir por aquí y lo vamos a hacer posible.
Y lo que yo estaba, el ejemplo que puse al principio de rivalidad entre competencias, entre diferentes legislaciones, contradicciones, no reconocer el trabajo previo, es un ejemplo en este sentido. Pero Julio, por favor. Sí, no, yo estaba un poco en la misma línea que planteabas. Es decir, yo creo que el problema, sentados los objetivos de la acción climática y los compromisos a través del Plan Nacional, no es tanto un problema regulatorio, puede haberlo, sino un problema de gestión, es decir, de aplicación y sobre todo de claridad en el desarrollo de esos procesos de gestión. Es decir, un ayuntamiento, pensemos ahora en un ayuntamiento que está desarrollando un paquete de acciones, intentando estructurarlo a través de un plan de acción local, de acciones concretas, digamos, bases de seguridad tiene para saber en qué plazos y en qué contextos y en qué marco va a poder abordar la financiación y la ejecución de esas actuaciones. O sea, es un problema de seguridad en los procesos de gobernanza. Un ejemplo, se mencionaba antes el de regeneración urbana. Probablemente el modelo de gestión de la regeneración urbana en las 17 comunidades autónomas no será el mismo. Y será en unos casos, pivotará en torno a acciones tuteladas por la comunidad autónoma, en otros casos en torno a acciones desarrolladas por los municipios que tengan capacidad de gestión, en otros municipios no será nada porque no la tienen, en otros casos pueden actuar grandes empresas que planteen programas de regeneración urbana. Pero no hay seguridad en cuanto a los procesos de gestión y en cuanto a los mecanismos de financiación de las medidas. Entonces, en este caso, y estoy contigo, Charo, lo decías, no ha habido una gobernanza multinivel para la implementación de los fondos Next Generation. No la ha habido. Es decir, el resto de las administraciones, salvo el Estado, el resto de administraciones están descubriendo poco a poco, conferencia sectorial tras conferencia sectorial, convocatoria tras convocatoria, cuáles son las condiciones de gestión, pero no han participado en la definición de las líneas de los programas y de los objetivos de aplicación de esos fondos. Y generar inseguridad en los procesos de gestión pues nos llevará a que no se gestione. Es decir, que es lo que un poco yo creo que apunta a Miguel, es decir, que podemos perder fondos. Pero yo estoy de acuerdo en que no es un problema regulatorio. En urbanismo, los municipios que han apostado por el modelo de ciudad compacta o que apostaron por el modelo de ciudad compacta pues han tenido instrumentos legales para hacerlo. Y otros que no lo hicieron también. Luego es un problema de acción, de gestión, de aplicación de esos objetivos. Y luego yo también añadiría que podemos permitirnos el lujo de, por ejemplo, plantear, como estamos haciendo, ¿no? La última convocatoria, programas piloto para, en relación con los planes de acción. Es decir, un poco sería la discusión entre los conceptos de permitir que los ayuntamientos presenten propuestas, evidentemente está el principio de autonomía local y cada ayuntamiento puede hacer lo que considere oportuno para la gestión de sus propios intereses. Pero a veces, con la debida cautela, ¿no sería necesario más que esperar a que un ayuntamiento proponga imponer determinadas obligaciones? Pregunto. Sí, Susana, tienes levantada la mano. Dinos. Sí, yo vuelvo a lo de la gobernanza y recuerdo que el primer presupuesto de la gobernanza es la coordinación interadministrativa, es decir, la participación ciudadana, ONG, sectores empresariales y demás. Está muy bien, pero lo primero es la coordinación interadministrativa. Por ejemplo, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima se aborda, no con demasiada rotundidad, pero se aborda un gran problema urbano que es la climatización, ¿vale? La climatización. Entonces, se prevén la renovación, dentro de las acciones de renovación urbana, añaden a las envolventes térmicas la reposición de las instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria a razón de 300.000 viviendas al año. Vale. Entonces, en esa línea de acción te dice el plan. Participantes, responsables, Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales. Y no dice más. Entonces, ¿qué nos vamos a ir? Al problema de gestión, ¿no?
O sea, un problema de gestión que es los fondos europeos al Estado. El Estado los convoca y los negocia a las comunidades autónomas con las diputaciones. Las diputaciones al final llegan a las entidades locales. Resultado, en el último marco de financiación de fondos europeos, el 14-20, se devolvieron el 60 y tantos % de los fondos porque no fuimos capaces de gestionarlos. Entonces, vuelvo al principio, si es que nos dice la Unión Europea cómo, o sea, que antes de plantear todas las estrategias y diseñar todos los planes, vamos a celebrar acuerdos sobre la planificación, la decisión y las prioridades, y ya después hacemos lo demás. Es que en estos años que se ha aprobado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en el 2020, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en el 2020, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en el 21, y etcétera, etcétera, y la Estrategia de Autoconsumo, etcétera. Si te miras las reuniones de conferencias sectoriales que ha habido una al año, porque su reglamento orgánico lo impone, una al año, que no nos lo creemos. Por contraste, una cosa que sí nos hemos creído, que es la pandemia, ha habido 82 reuniones de la Comisión Interterritorial de Salud. Es decir, una cosa que sí nos creemos, nos hemos puesto la pila rapidísimamente. Y esto, pues bueno, yo no lo veo que esté entre las prioridades políticas, y de hecho, o sea, ¿cómo se puede hacer un plan nacional con el impacto territorial sin contar con las comunidades autónomas y los ayuntamientos? Y luego, ¿qué esperas? Que cuando en la ley del clima te pone mecanismos de gobernanza, las comunidades autónomas tienen que informar de sus planes climáticos en vigor. Hombre, ¿esto qué es? Pero si ya está en su página web. Entonces, vamos a empezar por el principio. Ahondando, si me dejas ahondando en lo que decía Susana, yo estuve hablando con el Ministerio cuando se confeccionaba el plan para la energía y el clima, para que se le diese oportunidad a los municipios a expresar su opinión, porque era además obligatorio tener una reunión, lo imponía la comisión. Había reticencias, no se estaba muy por la labor de dejar hablar a los municipios y de que expresasen cuáles eran sus necesidades y qué es lo que ellos querían que estuviese ahí. Yo creo que tenemos un problema de gestión, pero ese problema de gestión también se basa en un problema de diálogo. Yo creo que tenemos la estructura multinivel necesaria en España. Por Dios, la estructura administrativa en España ha sido un ejemplo, ¿no?, para muchos países europeos, ¿no?, de que pues, una estructura multinivel que posibilita el trabajo conjunto. Pero si nos falta la gobernanza, nos falta el diálogo, pues simplemente nos queda la estructura y la capacidad legislativa. No, quería comentaros que también en el chat se ha dejado dicho que bueno, no son suficientes la disponibilidad de recursos económicos, que está claro que son importantes, pero no lo es todo. Y más, y como estamos viendo, pues o no se están ejecutando los proyectos con financiación comunitaria que vamos consiguiendo, sobre todo en materia de política de cohesión, eso es evidente. Lo estamos empezando a ver también, que ese va a ser un problema que se nos viene encima con la gestión de los fondos procedentes de Next Generation o de la transición y la resiliencia. Pero en el chat quería ponerlo de manifiesto, se deja dicho, ¿no?, que todo esto, los problemas de gobernanza están asociados a participación y a coordinación, y ahí claramente nuestra estructura y nuestro sistema interno, digo en el caso español, hace aguas en materia de participación y materia de coordinación. Y es evidente que también en punto a tomar decisiones vinculadas a la pandemia y al COVID-19, han empezado a engranar algunas herramientas que facilitan esa coordinación entre las comunidades autónomas, pero con ausencia total de los municipios. Entonces, si las ciudades son actores en materia de energía y clima para implementar todos los documentos y bueno, objetivos vinculantes que nos está introduciendo la Unión Europea, todo esto pasa por las ciudades y las ciudades tienen que tener un papel protagonista que es evidente, al final no vamos a llegar a ningún sitio. Porque ese papel no lo pueden desarrollar.
Es que tenemos unas administraciones multinivel que yo creo que no desarrollan una coordinación multinivel. Es decir, cuando comentaba Susana lo de las conferencias sectoriales, lo malo ya no es que se convoque una al año. Lo malo es que son conferencias sectoriales de adhesión, que las comunidades autónomas, como regla general, van allí a ser informadas de lo que el Estado ha decidido. Y esa es la realidad de las conferencias sectoriales, en la inmensa mayoría de supuestos. En el caso de los NECs, por poner otro ejemplo, la normativa europea, el reglamento del mecanismo, exigía procesos colaborativos entre las diferentes administraciones para la preparación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Y aquí el proceso colaborativo se tradujo en una conferencia sectorial regulada en el Decreto Ley de diciembre del año pasado, que fue una conferencia de adhesión. Es decir, esto es lo que hay. Entonces, quiero decir, esa cultura de coordinación, de colaboración entre los diferentes niveles, pues es una cultura, yo creo que muy deficiente en nuestro país. Por otra parte, en cuanto al tema del rol de los ayuntamientos, que lo comentábamos antes, yo creo que todos estamos de acuerdo en que son actores, en que necesariamente son actores. Yo estaba pensando ahora una cuestión, me hacía una pregunta muy simple: ¿quién es el gestor? ¿Quién ha sido el diseñador y gestor tradicional de la ciudad? Con todo lo que la ciudad comporta, es decir, con toda la complejidad que tiene la ciudad como hábitat humano. Han sido los municipios. Pues en este proceso la transformación ecológica de las políticas urbanas, si no la lideran los municipios, no la liderará nadie y acabaremos, pues como decía Susana hace un momento, devolviendo fondos. Es decir, ¿por qué? Pues porque liderar esa transformación ecológica de la ciudad pues requiere incorporar una nueva cultura del planeamiento, es decir, un planeamiento que no será solo un planeamiento evaluado ambientalmente, sino que será un planeamiento concebido en clave ambiental, basado en ideas como la compacidad, en el estudio de las políticas de movilidad, en el estudio de la ciudad existente y de los procesos de regeneración necesarios y la eficiencia de la edificación, y en sistemas de evaluación, que no se hace nunca en este país. Y si no son ellos los protagonistas, yo creo que vamos a tener un problema muy serio. Pero es que para definir su rol de futuro en esta acción de descarbonización, es que solo hace falta mirar al pasado. O sea, para ver qué rol y qué papel tiene que corresponder necesariamente a los municipios. Vamos, partimos de un déficit muy importante en el diseño y en la concreción de los ámbitos de gestión de las políticas sobre esta materia. Deberíamos de empezar por ahí. Paco, tienes la palabra. No. Déjame que coja un poco, porque vemos un poquito acelerado. Claro, el debate lo estamos centrando en que, bueno, los documentos estratégicos que se vienen conociendo tanto a nivel europeo como a nivel interno vienen marcando muy claramente los objetivos que tenemos que alcanzar, a dónde tenemos que llegar, y además tenemos, diríamos, toda una estructura de gobernanza climática que nos viene impuesta por la Unión Europea, pero estamos viendo que a nivel interno tenemos, bueno, pues mucha herencia acumulada en lo que es nuestros modos de acción y desarrollo de nuestras políticas sectoriales, y aunque en puntos muy concretos, como pueda ser en materia de rehabilitación energética de edificios, diríamos, bueno, pues estamos ahí bien posicionados para poder alcanzar objetivos de neutralidad climática en los plazos establecidos, pero vemos que lo que nos está fallando pues es las coordinaciones, la participación, el aunar con, diríamos, enfoques estratégicos e integrados las distintas políticas sectoriales. Y todo esto nos sitúa en un punto en donde nos encontramos en un callejón sin salida. Las ciudades son actores, son protagonistas, pasa por ellas sí o sí los objetivos de neutralidad climática. Pero están desatendidas. Los gobiernos locales no están considerados para que sean interlocutores al mismo nivel de tú a tú y no en plan de inferioridad con el gobierno de la nación o con los gobiernos de las comunidades autónomas. Me gustaría poner un ejemplo que ha funcionado porque me parece que puede ser interesante para el debate. Cuando planteamos en Cataluña hace unos años la estrategia para el Pacto de los Alcaldes, y bueno, Diputación de la Barcelona era el líder, tiraba
Diputación de Barcelona está acompañando a 220 ciudades a realizar planes de acción climática. Se incorporaban otras diputaciones no tan potentes como Lleida, Tarragona. Pues se llegó a una conclusión muy pragmática en la que yo estuve participando personalmente, y era crear un grupo de trabajo multigubernamental donde estaban y donde están el área metropolitana de Barcelona, todas las diputaciones, Diputación de Lleida, Tarragona, Girona, Barcelona, la empresa de la energía y también algunas veces la Generalitat. Y entonces, esto es un grupo de gobierno multidisciplinar donde todos hablan sobre su estrategia, sus planes de trabajo, intercambian, se transmiten, se pasan ideas unos a otros, se pasan documentos de trabajo unos a otros, y esto ha hecho que el proceso en Cataluña sea absolutamente dinámico, y no nos hemos quedado solamente con Diputación de Barcelona tirando el carro, sino que hemos podido incorporar a otras diputaciones pues, menos potentes. Pero claro, estas son experiencias que no se dan en todos sitios. Esto es un trabajo voluntario que no está enmarcado en ningún contexto administrativo. Esto es puramente la voluntad de decir, bueno, estamos trabajando algo común, vamos a compartirlo, creamos nosotros el marco y nosotros definimos cómo vamos a trabajar con esto junto en un gobierno, en un modelo multinivel que, bueno, pues que no estaba antes. Volviendo un poco a lo que comentaba antes Julio, en el tema de las limitaciones al papel de los gobiernos locales como actores, aquí deberíamos conectar también la idea de la gobernanza multinivel con el principio de subsidiariedad. Entonces, el principio de subsidiariedad puede abarcar tres vertientes, ¿no? Está la vertiente organizativa, la de formulación de políticas, la policy formulation, y luego está la implementación de esas políticas, ¿no? Lo que pasa es que en las perspectivas tradicionales, en relación con la elaboración de las políticas medioambientales, los niveles, podríamos decir, subnacionales de gobierno se han visto implicados básicamente o principalmente en lo que respecta a la implementación de la política, es decir, en la aplicación y el cumplimiento de la normativa ambiental que ha sido aprobada por los gobiernos, ¿no? Estatal o autonómico de matriz europea, ¿no? Pero el problema ¿cuál es? Que la subsidiariedad ambiental sí ha sido una herramienta fundamental para la gestión sostenible de los recursos, pero lo que es más complicado, y por tanto ahí yo creo que hay un déficit importante, es en plasmar podríamos decir, una subsidiariedad relativa a la formulación de política. Y ahí es donde yo creo que a veces el problema es que a la administración local le vienen dados unos objetivos, unos intereses, y es difícil plasmar estos objetivos o intereses elaborados o pensados a un nivel más estatal o más a nivel europeo con las necesidades propias y las herramientas que tienen los gobiernos locales. Hay una pregunta en el chat que os lanzo también. Dice, ¿las ciudades pueden considerarse actoras, no meras receptoras? ¿Han adquirido esa condición por su inserción en redes comunitarias o en redes internacionales? Aquellas, diríamos, que están siendo un buen ejemplo o una buena práctica. ¿Qué incidencia haya tenido el que puedan estar ya conectadas en redes internacionales? Yo si quieres puedo contestar esa pregunta. Bueno, pues las ciudades más importantes del mundo que trabajan en red, y la red fortalece, porque la red proporciona intercambio de conocimiento, intercambio de experiencias, posibilidad de descubrir soluciones nuevas. Entonces está claro que las ciudades que están trabajando en estos temas trabajan en redes, y en realidad el Pacto de los Alcaldes pues es la red que tenemos más grande en Europa. Bueno, está claro que el mundo camina en red.
y cuanto antes nos introduzcamos en esta senda será mejor para todos. Tenemos otra pregunta. En algunos países europeos hay marcos nacionales que establecen algún nivel de obligatoriedad para que los municipios desarrollen sus planes de mitigación y adaptación. Al mismo tiempo se les aporta una hoja de ruta sobre cómo abordarlos y se busca capacitarlas. Esto es especialmente importante en ciudades pequeñas. ¿Podría ser esto una posibilidad para avanzar en la acción climática local en el caso español? Yo creo que sobre esto hemos estado, ¿no?, poniendo de manifiesto que necesitamos un marco regulador. Y al hablar de marco regulador está claro que debemos de introducir algún tipo de obligatoriedad respecto de lo que deben o no hacer las distintas instancias administrativas. Pero bueno, la pregunta está lanzada Si puedo hacer un comentario aquí, porque sí, está claro que hay muchos países que regulan pero hay muchos países que ayudan. Es decir, por ejemplo, los municipios británicos, los municipios suecos, los municipios daneses reciben todos los datos necesarios, todos los datos climáticos, energéticos, se los dan los ponen a disposición de los municipios para que los municipios puedan hacer el análisis necesario para empezar a trabajar. Es decir, estamos hablando de marcos regulatorios y de obligaciones, pero también tenemos que decir que, bueno, pues que el Estado o la administración pública tiene que también proveer la ayuda y el servicio necesario a los ayuntamientos para poder hacer esto. No hay, obligar no significa que los ayuntamientos vayan a hacer. Si los ayuntamientos no tienen los elementos necesarios para poder hacer los planes, simplemente la obligación no va a funcionar. Hay que ir un poco más allá y darle a los municipios las herramientas necesarias para ello. Bueno, sí, por terciar un poco en esto que estáis comentando, yo creo que esto de generalizar y hablar de los municipios como actores o como receptores de las políticas ambientales urbanas, eso adolece del mismo problema que tenemos en muchos otros ámbitos sectoriales, y es que los municipios son muy distintos, son cosas muy distintas, desde luego en escala española, pero también en escala europea, y esto no puede funcionar así, porque ni siquiera los municipios son siempre el nivel de gobierno idóneo para determinadas políticas ambientales. Lo pueden ser en determinados contextos grandes ciudades porque tienen capacidad técnica y tienen también capacidad política para desarrollar políticas ambientales, pero en muchos otros casos los municipios no tienen ninguna de las dos cosas. Entonces, una de las cosas que yo creo que adolece nuestro sistema es que cuando se intentan hacer políticas multinivel, se ven los distintos niveles como si fueran homogéneos. Entonces, se piensa en 3 niveles de gobierno, uno estatal, uno territorial, incluso uno supranacional, y finalmente uno local, cuando en el fondo en el local no es un nivel de gobierno. En el ámbito local hay muchos niveles de gobierno y en algunos casos las políticas no pueden hacerse por municipios, incluso aunque tuvieran capacidad técnica, muchas veces no tienen capacidad política. Y entonces esto necesita un mayor nivel de diversificación. Por muchas razones, grandes ciudades tienen la capacidad, incluso tienen el impulso político necesario para hacer políticas ambientales. Es decir, es un planteamiento que es endógeno porque incluso la población ya está sensibilizada porque de alguna manera ya siente que el problema lo padece. Pero en muchos otros ámbitos, municipios intermedios y pequeños, no hay todavía una sensibilización ambiental de ese tipo como para que ahora, por ejemplo, como es ya real, ¿no?, se te imponga que tengas un plan de movilidad urbana. Bueno, un plan de movilidad urbana, eso no es una cosa que simplemente me impongan. Primero, puedo no tener ninguna capacidad técnica para hacerlo y segundo, además, es que no puedo no haberlo percibido como una prioridad política todavía. Yo creo que desde el punto de vista local a veces hay que pensar más y hay que identificar quiénes son los actores locales idóneos para cada tipo de políticas. Y en muchos casos en España el actor idóneo es la Diputación Provincial, que es la que tiene que llevar adelante las tareas. En otros casos pueden ser las comarcas. En otro caso puede ser la promoción de entidades locales para políticas ambientales mancomunadas. Bien, pero eso no se está haciendo. No se está haciendo. Es decir, esa posibilidad existe, pero no se pone en práctica. Sí, pero porque yo creo que tenemos un vicio en la manera de articular los niveles de gobierno. Y la manera de que tenemos es en que lo concebimos todo como niveles homogéneos. Y el problema es que eso ya en el nivel autonómico no es así, porque no hay esa homogeneidad ya no es real, pero es que en el nivel local es mucho más.
Y en el nivel local, las políticas ambientales que desarrollan los municipios pequeños no tienen absolutamente nada que ver. Incluso el tipo de problemas políticos con los que se encuentran. Porque en los municipios intermedios la ciudadanía no tiene la sensación, no tiene todavía interiorizado algunas dimensiones de los problemas ambientales. Y por tanto no va a haber apoyo político para ese tipo de políticas. Ahí no van a salir adelante. Ahí posiblemente tiene que tirar del carro más o la propia comunidad autónoma o las diputaciones provinciales. Es decir, demasiada homogeneidad no es buena cuando el tipo de problemas no tiene factores muy uniformes y por tanto la manera de verlo y la manera de actuar y por supuesto hablar en términos de datos, ¿no? De, bueno, qué capacidad técnica tiene un municipio incluso intermedio, ¿no? En términos ambientales, que la propia generación de los datos es muy costosa. Es muy costosa y requiere de un nivel de asistencia muy alto. Yo creo que efectivamente todas estas políticas en materia de energía y clima hacen crujir por completo nuestras estructuras jurídicas clásicas. Para empezar, cuando estamos hablando de ciudades, actores, si todo esto pasa por dotarlas de personificación, las ciudades no tienen personificación. Si todo esto pasa por reconocer a estas personificaciones territorios, nada más alejado de los problemas de cambio climático que los territorios de los términos municipales. Entonces, ¿dónde deberíamos de empezar a encontrar salidas, ¿no? Para que todo esto no sea un corsé que nos ata? Porque evidentemente, más allá de que no lo tengamos interiorizado en nuestra práctica de acción, de relación entre unas y otras administraciones y de, diríamos, tutelaje, ¿eh? Como si fuesen actores de segundo nivel, desde Estado a comunidades autónomas a los entes locales, ¿por dónde arrancamos? Desde luego, en los instrumentos estratégicos de planes sucesivos y estrategias que venimos conociendo, estos problemas no se abordan en absoluto. Quizás a lo mejor deberíamos empezar por ahí. Yo, volviendo a ese planteamiento inicial que nos hizo Susana de ¿esto realmente es un problema de acuerdo político? Pues hombre, yo creo que evidentemente el acuerdo político es imprescindible, pero no es suficiente. No, yo creo que hay algo muy importante de diseño institucional y nuestro diseño institucional no es que sea bueno o malo, es que genera los rendimientos que genera porque tiene su propia estructura. Y entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de políticas ahora mismo ambientales, sobre todo de cambio climático, ¿no? Pues los grandes actores políticos ahí son las grandes ciudades, porque son las donde se genera y donde también hay más percepción del problema. Y sin embargo, el instrumentario institucional normativo que tienen las grandes ciudades es de risa para la magnitud del problema que tiene. Entonces, eso lo ves, por ejemplo, pues en la medida en que lo he podido seguir yo en el caso de la Ciudad de Madrid. Bueno, pues tú te das cuenta de que Madrid tiene un grave problema de contaminación y tiene un grave problema de emisión de gases a la atmósfera e intenta regular eso a través de una ordenanza que tiene una potencia normativa mínima, que está continuamente pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia pues le diga ahora sí, ahora no, y entonces en cuanto, bueno, pues se toca lo más mínimo, ahí está atento el Tribunal Superior de Justicia y le dice esto no lo puedes hacer, ¿no? Incluso la última versión de la ordenanza madrileña de Madrid Central pues ha sido anulada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad de Madrid por defectos de forma, en realidad, por defectos procedimentales. Bueno, esto, una de las cosas que manifiesta es que con este instrumentario, si le estás pidiendo a grandes ciudades que hagan grandes políticas, pues con este instrumentario no llegas a ningún sitio. En este caso, por la potencia normativa o el instrumento normativo. Pero es que también, como decías antes, Miguel, la red de ciudades por el clima, bueno, pues ahí hay muchos interlocutores que están hablando en un plano internacional, pero la dimensión internacional de las ciudades es prácticamente nula. Es decir, tienen unas dificultades para afirmación en el entorno internacional, más allá de las prácticas informales, de los acuerdos, de las transmisiones de información informal, es prácticamente nula. Esto lo contaba muy bien en su tesis Gustavo, ¿no? Es decir, la presencia internacional de las ciudades, incluso en políticas públicas que se están trabando en el nivel de ciudades, es prácticamente nula. Bueno, hay algo de contradicción aquí de decir, bueno, son agentes, son actores principales para las políticas de cambio climático y, sin embargo, el instrumentario institucional del que disponen es prácticamente, pero porque están concebidas para otra cosa. Es decir, nuestro ámbito institucional concibe a las ciudades tradicionalmente durante todo un siglo no como actores políticos, sino como terminales ejecutorias de las políticas primero estatales y luego autonómicas. Bueno, pues esto te quita la sustancia política y digamos, de la capacidad de acción.
Está claro. Hay aquí una anécdota en relación a esto que estás comentando, Paco, por parte de Moneiva. Dice, cuando pusimos en marcha la investigación sobre políticas de cambio climático en municipios de la Comunidad de Madrid en el año 2018, tuvimos problemas para identificar informantes porque aún no se entendía muy bien a qué nos referíamos con cambio climático. Dice, lo más próximo era el medio ambiente y todo se interpretaba en clave de competencias. ¿Quién tiene la competencia sobre cambio climático? Pues casi todo el mundo derivaba el problema al técnico en materia de medio ambiente. A ver, yo creo que es que, a ver, un marco jurídicamente vinculante para todos igual, evidentemente no es aplicable a la realidad local. Lo que pasa es que yo creo que en paralelo, tenemos ese soft law y esas prácticas que yo creo que se están infrautilizando y que pueden hacer mucho en términos de objetivos climáticos. Es decir, un ayuntamiento grande, pequeño o mediano puede utilizar la compra pública ambiental de forma sistemática y eso ya es un gran avance. Compra de energía limpia, compra de energía de proximidad, con esa reforma a la que me he referido antes del Real Decreto Ley de julio de este año, etcétera, etcétera. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, los planes de energía y clima del Pacto de los alcaldes, hasta donde yo sé, tienen o sea, yo creo que son, y aquí está Miguel para confirmarlo o no, son aplicables a cualquier categoría de municipio en función de su dimensión. Tiene la flexibilidad necesaria, por eso quiero reforzar que es un banco de conocimiento y de probado muy importante el pacto de los alcaldes con esa metodología. Es decir, si previa capacitación, que es otra acción importantísima que recomienda el pacto de los alcaldes, capacitación, sensibilización, si solo se pusieran de forma sistemática a incorporar las consideraciones climáticas en la compra pública y en la elaboración de planes de energía y clima según la metodología estandarizada, yo creo que es un avance muy importante. No hace falta modificar la ley de bases del régimen local. Bueno, colegas, yo debo de deciros que hemos agotado el tiempo. Son las 2. Nos ha quedado una pregunta lanzada en el chat. ¿Qué papel tendrían las universidades en estas redes de ciudades o en los planes de las propias ciudades en las que las universidades se asientan? Hombre, yo creo que si vamos a estructuras de gobernanza, si vamos a la necesidad de acuerdos para tomar decisiones y desarrollar políticas, creo que las universidades somos también actores en estos acuerdos y en estas estructuras de gobernanza, pero sí hemos visto que tenemos dificultades para que los gobiernos locales entren a formar parte de estos acuerdos y de estas estructuras. ¿Qué vamos a decir, ¿no?, de las universidades? Deberíamos de reivindicarlo, ¿no os parece? Y con esto querría ya cerrar el debate y que... La propia comisión, como un elemento fundamental de la gobernanza, en una de las últimas comunicaciones sobre la materia, sienta el criterio de que los centros de decisión tienen que conectar con la ciencia y los científicos, lo cual, pues, bueno, yo vincularía a lo que decíamos antes, es decir, habrá que estudiar qué objetivos de neutralidad podemos afrontar en cada municipio. Un poco en la línea de lo que decía Paco, es decir, evidentemente en un municipio muy pequeñito con una muy escasa capacidad de gestión, el nivel de intervención va a ser limitado, es decir, pues puede mejorar la eficiencia de su alumbrado, puede mejorar su proceso de compra de energía, probablemente solo a través de compra pública lo va a poder hacer. Pero es muy importante, yo creo, ahí estoy de acuerdo, hablábamos de subsidiariedad, el saber qué puede hacer cada municipio, porque la realidad española es muy diversa y es muy dura. Es decir, yo en Aragón hubo momentos en los que vimos que el único municipio que tenía capacidad para diseñar y afrontar procesos de regeneración urbana era Zaragoza. El único en toda la comunidad. Huesca capital, capital de provincia, Teruel capital, capital de provincia, sin el apoyo de la comunidad autónoma no lo hacían. Y de ahí para abajo. Bueno,
yo creo que conexión con la ciencia y luego analizar muy bien la realidad de cada municipio para ver qué puede aportar y en qué puede avanzar y qué ayudas necesita, porque van a ser ayudas diferentes. Muy bien, ¿alguno queréis añadir algo más para cerrar este debate? Si no, pues... Yo puedo decir que todo lo que estamos viviendo ahora es un revulsivo, que hay que cambiar modelos de gestión y bueno, y que el cambio climático no solamente va a cambiar el clima, sino muy probablemente estructuras administrativas y de gestión política. Debería. Sí. Parece necesario, parece muy necesario, sobre todo si no queremos seguir perdiendo más fondos comunitarios. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo vuelvo a insistir, esto ha sido un lujo que podamos, bueno, podáis haber encontrado un hueco. Sois todos personas que tenéis unas agendas muy complicadas para unirnos, ¿no? en este debate, en esta puesta en común y bueno, intentar aproximarnos a algo que nos debería de estar ocupando muy seriamente a todos los niveles, no solo en las universidades, sino también a nivel, ¿no? de sociedad y de organizaciones e instituciones de todo tipo. No solo es cuestión de política, debemos de empezar también, creo que todos nosotros, ¿no? a reivindicar también el papel que tenemos y que se nos oiga. Así que muchísimas gracias y bueno, damos por concluido el debate. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, Muchas gracias. gracias. Hasta luego.